Bueno, saludos, muy buenas tardes a los espectadores de nuestro canal de YouTube de Frontera Abierta, de nuestro proyecto en esta tarde calurosa de miércoles, en la cual tenemos el privilegio de contar con un entrevistado de honor, a un amigo personal, puedo presumir de tenerlo entre mis amigos, a un periodista que ya lo estarán viendo a la derecha de sus pantallas, Tomás Alcoberro, el corresponsal más veterano, el decano, no solo de los españoles, sino yo me atrevería de la prensa europea mundial en Oriente Medio, en Oriente Próximo, desde Beirut, desde su casa, y ha tenido la deferencia con nosotros de atendernos en esta también muy calurosa tarde de verano en Beirut. Un periodista, cifras, antes le preguntaba, Tomás, ¿qué cifra podía yo presentar como global de toda tu obra literaria y periodística en los medios, sobre todo La Vanguardia, en otros muchos periódicos, 10.000 crónicas escritas y varios libros? Tomás, antes de nada, antes de que me enrolle, te quiero presentar, te quiero dar las gracias por estar aquí, saludarte. Buenas tardes. Muy contento. Sabes que aquí el internet no funciona muy bien, o sea que estoy contento de que al final hayas podido tenerme y cogerme a tiempo y que la conexión vaya bien. Muy bien, yo me alegro también porque sé de los problemas de suministro eléctrico que hay en Beirut, en todo el Líbano, y que además en los meses de verano el problema se acrecienta. Así que bueno, vamos a tocar madera. Aquí tengo madera en la mesa, crucemos los dedos para que no haya interrupciones graves o que no sean solventables a lo largo de la entrevista. Vamos a hablar sobre todo, bueno, antes de nada quiero recordar, además tuvimos a Tomás en España hace muy poco, en Sevilla, en la Fundación Tres Culturas y en la Universidad de Sevilla, donde tuve el privilegio de presentarlo con motivo de su última obra, una entrevista, este libro que se llama Todo por decir, que son unas memorias dialogadas de la trayectoria de la vida periodística de Tomás Alcoberro. Tuvimos el placer de pasar 2 jornadas magníficas en Sevilla. Les recomiendo su lectura encarecidamente. Aquí lo muestro, que creo que sale al revés el título por aquello de la cámara, Todo por decir. Y bueno, entre otras obras que también aquí en casa he podido rescatar, El Decano, que disfruté también muchísimo, 30 años entonces de crónicas desde de Beirut a Bagdad, o más reciente La Noria de Beirut, porque Damasco, también en esta misma editorial de Diéresis, entre otros muchos libros con recopilaciones, fundamentalmente de crónicas de sus viajes y de su labor periodística desde Beirut, pero cubriendo todo Oriente Medio, porque Tomás conoce perfectamente Siria, Irak, Egipto, Turquía y otras muchas zonas de la región. Yo, sobre todo, cualquier excusa es buena para charlar contigo y para disfrutar de tu magisterio, de tus experiencias, de tus anecdotarios, pero en la percha, eso que hablamos de percha de actualidad por la que yo te llamo hoy en este día 9 de agosto de 2023, Tomás, han pasado algunas fechas, pero hace muy poquito, el día 4, se cumplían 3 años, ¿verdad?, de la explosión en el puerto de Beirut. El año pasado, allí, estuvimos en tu casa ese mismo día, cuando se cumplían, en este caso, 2 años, y estuvimos hablando todavía del impacto del shock en la población beirutí, la población libanesa, de un hecho de esta naturaleza tan triste y tan duro. Vamos a empezar por ahí, después hablaremos del estado del pulso de la ciudad y del país, pero te quiero contar, Tomás, que volviste, bueno, que vives en la ciudad y que has vivido este tercer aniversario. ¿Cómo está el ambiente? ¿Qué siente el beirutí 3 años después? Bueno, yo diría aquella frase un poco relamida: no hay novedad en el frente, no hay novedad en el frente. Es decir, la impunidad continúa. Yo lo he escrito muchas veces, incluso haciendo una frase que no tiene un valor literario únicamente, si es que tiene, sino que tiene un valor de que refleja una realidad. Lamentablemente, en el Líbano, desde hace mucho tiempo, muchas décadas, los grandes crímenes quedan impunes. Se ha hablado mucho de este tema, ¿no? ¿Por qué la impunidad? Y entonces ya entraríamos en un laberinto en el que nos perderíamos. La impunidad, a mi modo de ver, es fruto de muchas causas, no únicamente de la corrupción, que la corrupción sería una de tantas, sino de un sistema que ha funcionado relativamente hasta el año 1975, cuando empezó la guerra, que duró 15 años, y que se le han ido haciendo algunos cambios, pero que el sistema está podrido y el sistema está absolutamente ya envejecido. Y sin embargo no hay otro sistema, no hay otro.
Por lo tanto, en una palabra, la manifestación que hubo el otro día, lo tengo que decir rápidamente, no fue tan numerosa como lo que se esperaba. Y simplemente yo creo que ya con este dato refleja muy bien el que la gente ya quiera o no quiera, hayan tenido muertos en la familia, se les haya destruido la casa, una parte de la casa, no tienen más remedio de, perdóname que te diga, pasar de página. Y bueno, entonces, al lado de esto, el verano es un verano que está bien, en el sentido que ha venido bastante turismo, y esto evidentemente significa más que nunca dinero, Antonio, dinero, porque el turista trae moneda, el turista trae dólares y trae euros, y en este momento, si tiene necesidad de algo en Líbano, es pues eso, de que vengan los turistas de aquí, se lo pasen bien y gasten dinero. Antes de volver a eso, Tomás, y a ese movimiento de libaneses por el mundo que regresan en verano, una diáspora grande y que además es un motor de la economía libanesa, tal como está en estos últimos años, yo te quiero preguntar por qué para los no entendidos, para los que sabemos poco del Líbano y intentamos acercarnos a las razones, al por qué judicialmente sigue sin haber responsables de esa catástrofe, de la explosión del puerto de Beirut hace 3 años. ¿Cuál es la razón por qué los jueces no son capaces de entrar en el fondo del asunto? Háblanos de los intríngulis. ¿Por qué ese bloqueo? ¿Tiene que ver eso con la correlación de fuerzas políticas en el país? Para los no iniciados. Bueno, ha habido cambio de magistrados en este tiempo. Algunos magistrados han cambiado la función. Ha habido, por lo tanto, unos intríngulis que se han descrito, pero yo creo que el fondo del problema sigue sin poder esclarecerse. Y aquí podríamos pasar horas y horas. Únicamente diré, por ejemplo, que ya desde el principio, yo recuerdo, a las pocas horas y evidentemente a los pocos días de aquella catástrofe, se veía mucha gente por ahí, buscando cosas y sacando cosas y recogiendo cosas. Es decir, que desde el principio incluso, ya una vez esta terrible doble explosión paralizó la gente, se veía por allí, por los muelles, se veía gente que estaba, perdona que te lo diga, estaba manejando allí. ¿Y cómo esto se pudo permitir? Y cómo de entrada ya una cosa que tenía que haber quedado absolutamente cerrada, parece ser que no quedó tan cerrado o tan cerrada, con lo cual es muy fácil deducir que además los pocos vestigios, las pocas huellas, los pocos indicios que habían podido quedar de esta catástrofe, pues quizá también los hicieron desaparecer. Y por lo tanto, esto es un escándalo y realmente, claro, para la gente que son de aquí, que viven de aquí, que han nacido aquí, que su horizonte es este, aunque como tú has dicho muy bien, los libaneses están por todo el mundo, es hiriente, es humillante. Pongámonos en la piel de estas personas. Cuando, por ejemplo, tienen que hablar con alguien, con un extranjero, y le hacen la misma pregunta que tú me has hecho a mí. ¿Y qué pueden decir? ¿Qué pueden decir? ¿Cómo lo pueden explicar? Diciendo que la clase corrompida, la clase política es una clase corrompida, diciendo que en este país todo el mundo tiene mano. Esto no es contestar, esto no es responder. Pero realmente después de tantos trabajos, indicios, realmente no hay nada claro que pueda realmente aceptarse, decirse y mantenerse como explicación de la doble explosión. ¿Crees tú, Barruntas, que hay algo que relacione a un actor importantísimo en la vida política libanesa como es
Hezbollah, que es un actor. No nos precipitemos, perdóname, no nos precipitemos, porque ha sido esto también una cosa bastante fácil que se ha hecho y que se hizo. La verdad es que no se puede nada del todo probar, puede haber indicios. Yo quiero recordarte que a mí me cogió la explosión en el mismo momento en que yo llegaba a mi casa saliendo de un taxi. Yo vivo lejos de la parte esta que quedó dañada. También esto hay que explicarlo bien. No fue toda la ciudad que quedó dañada, fue un barrio concretamente. Y un barrio que tiene siempre, que tú lo conoces, que ha tenido siempre también un áurea de ser el barrio más divertido de Beirut, con más lugares para ir a bailar, a beber, a pasarlo bien, con más discotecas y también con talleres de artistas. Un barrio cristiano sobre todo, que está cerca del puerto. También tengo que decir que esto yo me acuerdo que al día siguiente, o incluso sí, al día siguiente ya, quizá al día siguiente no, pero 2 días después, se veía mucha gente ahí, gente con grupos, gente joven, estudiantes, no estudiantes, que iban allí pues a limpiar el barrio, a poner a desbrozar, si se puede decir, a ayudar a los dueños pues en fin, a empezar a decentar lo que había sido destruido. Y este fenómeno civil espontáneo fue muy comentado, precisamente porque también se dijo luego que el Estado no había brillado demasiado por su presencia. ¿Y crees que en el futuro, en esa investigación, veremos algún cambio los próximos meses, próximos años? ¿O crees que inevitablemente en la cuestión, como has dicho, el país y sobre todo las autoridades judiciales y gubernamentales están por pasar página y dejar que pase, valga la redundancia, el tiempo? Yo creo que será eso que has dicho tú. Como ha sido, por ejemplo, hace unos años hubo un acontecimiento también, no evidentemente una calamidad como esta, que afectó murieron 152 personas, si no recuerdo mal, eh, que fue el asesinato del que había sido jefe del gobierno, Hariri, que también conmovió a la ciudad, que evidentemente no fue una destrucción ni significó una matanza, ni una devastación, pero que fue también un golpe horrible porque nunca se pudo saber quién lo perpetró. Y quiero recordarte que una de las cosas que se hizo entonces, precisamente porque ya se ponía en duda la eficiencia de la justicia libanesa, la familia Hariri, una de las familias más ricas del mundo, con apoyos evidentemente en todas partes, empezando por Arabia Saudita, etcétera, etcétera, consiguió que se creara un tribunal especial para dilucidar la razón de aquel asesinato. Quiero recordar, y no me quiero poner ya tenebroso y sombrío con esta evocación, que aquellas sesiones, un tribunal en donde había magistrados de todo el mundo, cerca de La Haya, me parece que era, o en la propia La Haya, que tuvo que, evidentemente, ser mantenido por los fondos del Estado libanés y de la familia Hariri, y que después de no sé ya cuántos años de inquisiciones, de inspecciones, de indagaciones, de sesiones interminables con posibles personas que hubieran participado de una manera o de otra en este gran atentado, el final fue también absolutamente eh, infructuoso. En el mismo punto de no encontrar responsables. Rumores, pero ni Arabia Saudí ni poder. Hubo también el tema siempre del Hezbollah, siempre es un recurso. Bueno, pues habrá gente del Hezbollah. La verdad es que hubo 2 sospechosos del Hezbollah, pero nunca más se pudo pasar de esto. Nunca más.
Y por lo tanto ya quiero explicar esto bien a los que nos están viendo, porque no será tampoco nada raro que dentro de un año, dos, tres, este tema de el juicio, los magistrados, las encuestas, las indagaciones, pues poco a poco, cuando se vea que no llevan a ningún resultado, poco a poco yo creo incluso que se van a olvidar. Yo quiero preguntar, Tomás, lo has mencionado antes, de pasada, el momento en el que en ese 4 de agosto del año 2021, perdón, 2020, se producía la explosión. ¿Dónde estabas? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? Tú que llevas mucho tiempo en la región, habrás podido imaginar de todo en esos segundos. Desde el año 70, antes repetíamos, instalado en la ciudad. Me cogió delante de mi casa saliendo de un taxi. Saliendo de un taxi. Me cogió. Entonces, lo primero que se pensó es una cosa que también está dentro, como tú sabes aquí, de los hábitos y de lo que la gente dice. Lo primero que se pensó fue en un bombardeo israelí. Incluso hubo gente que luego enseñaron fotografías. Entre estas personas, una persona conocida mía que sí me enseñó, 2 días después o cuando yo la vi, me enseñó que ella había fotografiado desde su casa, cerca de Beirut, al lado del mar, un avión. Y entonces hubo gente que sostuvo esta hipótesis, bombardeo israelí, que es también una cosa como ya fácil, ¿no? Como hemos hablado hace 5 minutos de quién el Hezbollah, quién Israel, ¿no? Entonces, esta fue la primera impresión del susto, espantoso. Yo te dije, en aquel momento salía del taxi y llegaba a la calle de mi casa, lo primero que vi era gente mirando el cielo, y porque claro, un cielo rojo, totalmente enrojecido y que era como un crepúsculo que se iba extendiendo. O sea, los crepúsculos, ¿verdad?, se van apagando. Este era al revés. Y por lo tanto, este fondo rojo se iba convirtiendo en el fondo de Beirut. Y lo primero que vi es, pues, los libaneses, los beirutíes, saben vivir y saben muy bien lo que tienen que hacer cuando ocurren estas cosas. Lo primero que vi es la gente corriendo, cerrando los cierres de sus negocios, cogiendo los coches, y saliendo despavoridos. Ya he dicho que yo vivo en un barrio lejos del barrio que fue afectado. También hubo, en otro momento, al principio, hubo una impresión de que quizá era un terremoto. Ahora, Antonio, voy a contar algo un poco triste. Pero bueno, es que el tema que tú me pones delante no es un tema alegre. Y es que el terremoto también es una especie como de miedo ancestral que hay aquí en Beirut, porque se sabe perfectamente que esta línea de las capas estas, no sé cómo se llama, tectónicas, que producen este tipo de fenómenos, pasan por esta costa. Y el hecho histórico es que Beirut ha sido destruida, la ciudad de Beirut, si no recuerdo mal, en 7 u 8 terremotos desde hace muchísimos años, desde hace siglos. Es decir, también hubo en aquel momento el miedo de que aquello hubiera podido ser un terremoto. Y ese miedo, bueno, más que fundado además porque no demasiado lejos, probablemente línea recta de donde estás tú, en el norte de Siria, pues hace muy poquitos meses han sufrido. Turquía, acuérdate, de hace unos meses también esta parte, por lo tanto, del Levante, lo que se llama el Levante, y en esta parte está incluida, evidentemente, la fachada de Beirut al mar. Hablando de fachada y diciendo algo que quizá no se ha comentado suficientemente, aunque este tema, como tú sabes muy bien, se han dedicado millones y millones de imágenes, de palabras, de discusiones, de
de rumores, de análisis, de interpretaciones, toda clase de cosas, dan pábulo, esta situación da pábulo a toda clase de especulaciones. Hay también el hecho, como digo, de que en el ánimo de la gente de Beirut, de la que conocen Beirut, siempre tienen en cuenta esto, siempre tienen en cuenta que vete a saber que algún día habrá un terremoto. Y la verdad es que yo me acuerdo que durante los días, algunos días de la guerra, que fue muy larga, 15 años, hubo momentos que yo recuerdo que sí, pequeños temblores ínfimos, que claro, no se percibían. ¿Sabes por qué? Porque había una guerra por encima. Es decir, en este sentido sí que, digamos que no se puede ignorar que la situación, no únicamente geopolítica, sino geoestratégica, o como se llame, de este pueblo, de esta ciudad, está en zona evidentemente peligrosa. Y han pasado 3 años de la explosión, Tomás, y aparte, al margen de esta catástrofe, el Líbano lleva sumido, no nos vamos a remontar a la guerra civil ni a las guerras con Israel, sino a una coyuntura que yo no sé si llamarlo coyuntura o problema estructural económico que tiene el Líbano ya en los años de los últimos, podríamos decir, ¿verdad?, unos 15 años últimos, y especialmente probablemente desde 2019-2020, el país está viviendo una situación económica muy mala, el Estado está prácticamente en quiebra y las consecuencias de los parches, digamos. Bueno, esto también es la parte más difícil de explicar. Y yo te digo que al lado de eso, y por la expresión, viva la Virgen. Porque si tú ahora vinieras aquí a Beirut, pues posiblemente lo podrías pasar muy bien, como lo pasa mucha gente. Claro, son las burbujas, ¿no? La gente que tiene dólares, la gente que tiene, en fin, una situación social, buena o muy buena, pues están por encima del bien y del mal. La verdad, también lo te quiero contar, que alguna vez lo he contado, esta pauperización tan grande que se nota por todas partes, especialmente el barrio donde yo he vivido y vivo, en Hamra, porque se ven por la calle más pobres y más mujeres con los pies desnudos, llevando criaturas que no sabes muy bien si son alquiladas, perdóname, es decir, haciendo todo este comercio de la miseria. Al margen de esto, pues este verano podría decirte que hay cosas muy brillantes, divertidas y extraordinariamente raras y sorprendentes. Por ejemplo, para darte un ejemplo muy claro, hace una semana hubo en un barrio de la ciudad, no lejos, por cierto, del aeropuerto, pero que no estaba dañado, una fiesta de drag queen, para que veas, una fiesta de drag queen. Con ello quiero decir que la vitalidad, la diversión, las playas, pues las fiestas, pues están también, en fin, al día. Y también se ha puesto muy de moda en estos momentos las grandes fiestas en las azoteas, no únicamente de los grandes hoteles, que se puso de moda hace unos años, sino otra vez en grandes edificios, donde pues se arman fiestas alegres y con abundancia pues de todo, ¿no? De música, de champán y de lo que tú quieras. Y eso es resultado de tu Esto, juicio. esto, esto es Beirut, Eso es Antonio, Beirut. esto Yo es Beirut. lo pude comprobar un poco el verano pasado. La situación ha cambiado en lo sustancial y pude percibir ese vitalismo del que hemos hablado más de una vez y que para mí fue una pequeña muestra, pero me valió para comprender esto que estás diciendo ahora. ¿Es resultado, a tu juicio, Tomás, de justamente de esta concatenación de catástrofes, ese vitalismo, o lo has percibido siempre o tampoco lo Yo, relacionarías? yo creo, yo creo aquello, ¿no? De que el hombre son sus circunstancias. Yo creo que la gente aquí
de una manera, yo casi diría, genética, fíjate bien lo que te digo. Han aprendido a vivir, por lo tanto han aprendido a vivir bien y han aprendido a intentar remontarse cuando las caídas, como esta última hace 3 años, fue tan terrible. Han aprendido a remontarse y, y tienen un gran amor a la vida que yo he aprendido. Es decir, yo te lo digo, ¿verdad? Esta ciudad, muchas veces, donde me han ocurrido cosas a veces pues muy desagradables, en otras veces pues también tengo la impresión de que me ha dado vitalidad, vitalidad, y me ha dado, ¿cómo te diré yo? Una voluntad de salir adelante pese a todo. ¿Qué es lo que te ha aportado Beirut, que crees que probablemente si hubieras hubieras continuado tu carrera en otros destinos como los que has estado, París o Atenas o en la propia Barcelona, Bueno, donde eso que te pues, digo, de que también, claro, ante circunstancias adversas de todo tipo, no hace falta hablar siempre de circunstancias militares o políticas, ¿no? La vida es un sinfín de cosas imprevisibles, ¿no? Y en este sentido, pues también las cosas muy imprevistas que me han pasado en mi vida aquí en Beirut, pues también cuentan en mi vida. Y creo que, bueno, no sé exactamente si puedo decir que eh, las he ido superando, quizá la palabra superar es excesiva, pero las he ido mm, aceptando. quiero preguntar, Tomás, recuerdo perfectamente camino al aeropuerto del Rafik Hariri, que no lo hemos nombrado al personaje hace un momento, me decía, le preguntaba, ¿qué futuro para el Líbano en los próximos años? Me sentenciaba el taxista con que el Líbano no tiene futuro, no hay futuro en el Líbano, me decía literalmente. El Líbano ha salido de situaciones peores, ¿no? Hemos hablado de la guerra, se ha visto en situaciones peores. ¿Crees que de alguna manera se está tocando fondo para volver a intentar salir a una situación, no digo a la de los años gloriosos, de los años 60 y 70, pero de alguna manera crees que puede empezar a recuperarse el país, de remontar, que hay un consenso sobre... Muy difícilmente. Mira, hoy que me estás llamando, hay ya más malas noticias. Pero claro, si quieres, dando las noticias que pasan cada día, dices, bueno, oye, tú, cambiamos de tema y pasemos a hablar yo qué sé, del Senegal, ¿no? Malas noticias de estos días, que la Arabia Saudita ha pedido a los turistas saudíes que no vengan a Beirut, para que veas. Malas noticias de estos días. Los palestinos del campo de refugiados de Saida, de Ain el Helwe, otra vez se están matando entre ellos. Y paro, y paro. Con lo cual, que decir que esta situación, lamentablemente, ya no se puede únicamente ver a través de un prisma, sino que hay que verla a través de toda esta serie de eh, esquinas de problemas, laberintos que se entrelazan uno a otro. ¿Y cuál sería la lección? Pues la lección es que pese a todo esto, la vida es bella. La vida es bella. Sí lo es, sí lo es. Y Beirut también lo es. Y dentro de la belleza de la ciudad, yo te quería preguntar también, Tomás, y para muchos de tus seguidores, ¿qué es lo que te hace seguir cada mañana con interés por seguir escribiendo, seguir colaborando con La Vanguardia, seguir pisando la calle como yo lo he visto, que sigues pateándote Hamra, leyendo la prensa local, interesado por la actualidad del país, como en el primer día, a pesar de que ahora ya pues no tendrías por qué tener que estar a ese nivel de implicación? Y lo hemos comentado recientemente cuando fuiste a Sevilla, cómo te mantienes tan al día de lo que ocurre entre los colegas, entre la actualidad del Líbano, entre el mundo de Y las en España, y en corresponsalías España, y en y en el mundo España. entero. Sabes que aquí tenemos todas las televisiones, etcétera. Porque quiero vivir, ya está. Nada más. Es tu manera de sentirte vivo, de sentirte más vivo. Por ejemplo, alguna vez me han preguntado, no sé, incluso hablando contigo personalmente,
claro, yo soy de Barcelona, tengo mi mundo en Barcelona y mi piso en Barcelona y en fin, y mis muchas cosas en Barcelona, ¿no? La diferencia, y he tenido muchos más problemas, evidentemente, en Beirut que en Barcelona, es lógico, por la guerra, por la situación, por las circunstancias de la vida. Entonces, yo me lo pregunto yo cada día, ¿qué es lo que me retiene aquí? ¿Qué es lo que me retiene aquí? Ahora, por ejemplo, con el tema de los bancos, que prácticamente el dinero que tienes en los bancos no te lo devuelven, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que me retiene aquí? Mi vida. Te lo digo, ¿verdad? Mi vida. Ya está. Justamente de ese tema. Estamos haciendo una conversación casi improvisada, estamos saltando de lo personal a lo particular a lo general. Espero que los espectadores sean también indulgentes con la... Porque vamos a saltar de un tema que acabas de mencionar, como es el de los bancos. Explica al espectador de Frontera Abierta que está al otro lado ahora siguiendo esta interesantísima entrevista, cuál es el problema, qué ha pasado con la libra libanesa y por qué tienes problemas para retirar dinero y cómo es un impedimento, bueno, fundamental, que me acuerdo a comienzos de este año no sabías cuándo hacer el viaje desde Barcelona a Beirut en la primavera pasada por este problema. Bueno, en esto sí que no hay ninguna novedad. La novedad es que no hay ninguna salida, es decir, ni con gobierno ni sin gobierno no tiene nada que ver. Ahora ha cambiado el director del Banco Central, al que muchos libaneses culpaban de todas las miserias y las corrupciones. Yo creo que habría que meter a mucha gente entre los culpables. No hay ninguna novedad. La gente se ha acostumbrado a que le han robado el dinero, de hecho, porque claro, con qué razón, por qué motivo me dicen a mí en dos bancos donde yo tengo dinero que no me pueden dar dinero? O que si me tienen que dar dinero en divisas, no me dan el cambio real, que hoy sería $1, 100.000 libras libanesas. Entonces aquí caes también en una situación bastante en donde toda la gente se siente totalmente frustrada. Dice, bueno, pero ¿cómo puede ser? ¿Con qué derecho los bancos, todos los bancos? Ya sabes que alguna vez ha habido incidentes de gente que ha ido allí con arma para exigir lo suyo, ¿no? Para exigir el dinero en la cuenta corriente, en el depósito. No se arregla tampoco este tema, ni tampoco se habla ya de arreglarlo. Es decir, que por lo tanto, claro, aquí hay como una especie de situación esquizofrénica. Por una parte, el país no tiene presidente, no tiene gobierno, la moneda está hundida, los bancos no te dejan coger tu dinero y por lo tanto, eso que decimos de una manera muy vulgar, la vida sigue, la vida sigue. ¿Y de qué manera sigue? Porque ahora no olvides que hay verano y que las playas están absolutamente rebosantes de gente, bueno, que quiere vivir y quiere pasarlo bien. Sí, sí, Explícamelo. O sí, como dice aquel humorista, no lo explicas tú. Sí. mejóramelo. Imposible. Bueno, esta es una situación que también hay que decirlo, para concretar, depende mucho, claro, de la situación personal y social de cada habitante de esta ciudad. En ese milagro de esas playas, que yo también lo sigo en cuentas de Instagram, que hoy en día es una ventana también al mundo y veo esas playas en todo el litoral, tanto hacia el norte como hacia el sur, ¿no? Tiro y también Batrún y otros puntos de la costa que están igualmente las playas repletas y la gente disfrutando. Con ese deterioro de la economía, esa pérdida de poder adquisitivo de muchísima gente, ¿quiénes son esos libaneses que salen? Son libaneses que lo están pasando mal, pero que disfrutan con poco. Hablamos de migración, hablamos de una minoría, pero importante también, de ricos. ¿Quiénes son esa gente que vemos y que parece cuando nos enfocan las fotos de esos veladores, de esas playas, de esos chiringuitos? Parece que estamos en las islas griegas más espectaculares o en la costa. Míconos, hablas de Míconos y de sí. Eso es. ¿Quiénes son? Bueno, esto es también un tema que, como puedes imaginarte, pues se le da muchas vueltas, ¿no? Es decir,
estas burbujas, la famosa palabra burbuja. Entonces, este país, que ya sabes que no tiene censo, y no hablemos de los millones de refugiados, ni palestinos, ni sirios, dejémoslo aparte, porque todo esto sería otro Líbano. Porque claro, aquí están los libaneses, luego están los otros, que no son libaneses, pero viven en el Líbano. Y hablemos francamente, chupan del Líbano, de alguna manera. Entonces, hay toda clase de cálculos. Se calcula que este país podría, sabes que no hay censo, este país podría tener alrededor, libaneses solo, unos 5 millones, 6 millones de habitantes. Todos los que se dedican, claro, a intentar explicar cómo se mantienen estos lujos, pues se está hablando de las famosas burbujas. Entonces, que estas burbujas podrían totalizar quizá alrededor de unas 200.000 personas, más o menos. Claro, 200.000 personas es una cierta cantidad. Es decir, por lo tanto, para un tipo ya de negocio determinado, pues en fin, son 200.000 personas. Y entonces, estos son cálculos, especulaciones, ¿no? Serían estas 200.000 personas que por una razón o por otra, pues pueden mantenerse a salvo y pueden estar bien. Y son fundamentalmente esas personas que vemos disfrutando en todos los establecimientos turísticos, en ese... Claro, claro. Entonces sería esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, se calcula pues tantos establecimientos turísticos de alto lujo, de lujo. Entonces, parece que los cálculos se hacen en base de especulaciones muy aproximativas. Pero bueno, yo creo que debe ser la cosa un poco por este camino. Claro, 150.000 personas son 150.000 personas. Aunque haya en el país 5 millones y la gente, ¿cuál es la gente que se mueve? ¿No? Entonces, claro, también son los que se mueven y los que viajan, los que se ven y los que consumen. En un país que tiene 10.000 kilómetros cuadrados, con la provincia de Barcelona como el Principado de Asturias o la región de Murcia. Lo hemos hablado para hacernos una idea. 10.450 kilómetros cuadrados. Y bueno, y para dar otra vez una nota, digamos, recordatoria, recordemos que aquí no hay ni presidente de la República, ni falta que lo haga, ni hay gobierno, ni falta que lo haga, ni hay nada de nada, ni falta que lo haga, porque también es un país donde la gente ha aprendido a hacerse su vida al margen de lo que se llama el país legal, las instituciones, que evidentemente existen. Claro que existe un poder. Claro, la gente tiene que entender, claro que hay un poder que vela, no hay presidente de la República, pero hay un consorcio, por así decir, un equipo ministerial que evidentemente pues, que tiene que enfrentarse con las obligaciones del presidente de la República, aunque sea con la firma de decretos. Todo esto claro que existe. Es decir, no es que esto sea una cosa descabezada, ni mucho menos. El ejército existe, la justicia existe, el Estado existe, el gobierno existe y las embajadas en el extranjero existen. En esa situación podemos prever mayor influencia ante un Estado débil, inexistente en algunos casos, porque hablamos de que es un país casi gobernado o que avanza por inercia sin autoridad estatal, aunque como decimos hay un equilibrio de poderes tácito, hay en fin, otros mecanismos que permiten que el país siga adelante, pero podemos prever en ese escenario actores exteriores como Arabia Saudí, no. Irán o Francia pueden ganar influencia, o eso ya una cosa son ¿cómo digo yo? Las declaraciones ministeriales, ¿no? No, pero sí que se puede prever que esta situación, y esto vale la pena, creo que alguna vez lo hemos comentado contigo, no desemboca en lo que en nuestro mundo hubiera ya podido desembocar. Ya sabes a qué me refiero. A ocupaciones de casas, no hay ninguna. Robos, atracos por las calles, no hay ninguno. Nadie rompe tiendas ni escaparates. Ha habido en algún momento ha habido algo de esto. Incluso las máquinas de sacar dinero, algunas están fuera de uso, otras han sido declaradas inservibles, pero allí están. O sea que también está esta posibilidad de que esto se hubiera
convertido en un movimiento callejero de inseguridad. No existe. Es una cosa que los amigos que vienen por aquí, que ya sabes que esto es una cosa que me hace mucha gracia, que todos me quieren ver, yo también lo paso muy bien con ellos, ¿no? Porque y hablamos de todo y siempre sale este tema, ¿no? Decir, bueno, ¿y cómo que? Pues mira, esto es así. ¿Y cómo que esto? ¿Y cómo que esto dura? Pues mira, ¿y cómo que no atracan los bancos? Pues mira, no los atracan. Y no ocupan casas, etcétera, etcétera. Y entonces aquí ya entramos también quizá en un desconocimiento profundo que nosotros tenemos de lo que es una sociedad conservadora árabe que está basada en muchas injusticias y patriarcados, pero también está basada en mucho respeto, ¿no? Mucho respeto a la gente mayor, mucho respeto a a la gente enferma, mucho respeto a la propiedad privada. Y entonces esto también llama la atención. A pesar de que más de uno y más de dos utilizó ese apartamento, biblioteca, ese bellísimo piso en Hamra, en usufructo durante algún tiempo, ¿no? Cuéntanos. No, fue poco tiempo. Bueno, está contado en el libro, no, si no quieres Tomás abundar en ello, les recomiendo que compren, que pidan el libro y van a ver cómo Tomás cuenta con mucha gracia cómo se encontró. Camino, tuvo que volver precipitadamente, si no recuerdo, de Damasco a Beirut porque tenía invitados en casa, aunque el problema felizmente lo solventó, ¿verdad? Bueno, y entonces la anécdota bonita es que una de las personas que ocupó el piso como ocupas, eh, que era una familia armenia comunista, luego ya salieron de mi piso y yo la contraté y me hizo luego las faenas de la casa. Se llamaba Bartanush, un nombre muy conocido entre las mujeres armenias, Bartanush, o sea, de Bartanush ocupante a Bartanush, mujer de hacer faenas que trabajaba en mi piso. Las paradojas y las contradicciones y también los finales felices de Beirut, ¿no? De alguna manera. Sí. Justamente de ese piso y de ese barrio, cuéntanos, Tomás, porque hace poco hemos perdido desgraciadamente a un corresponsal muy importante, como todos pueden tener en mente ahora mismo que estamos hablando de Ramón Lobo, periodista del País, que estuvo 20 años trabajando para este periódico. Muy amigo, como puedes imaginarte. Yo quería preguntarte por tu relación con él, porque vi que Maruja Torres el otro día en Twitter enseñaba una fotografía de Ramón haciendo una tortilla de patatas en el piso de Maruja en Hamra y me imaginé que podías haber estado tú en esa fiesta, ¿no? No en esta situación, pero en otras muchas sí, evidentemente que hemos coincidido mucho, no en África, él estuvo mucho tiempo en África. África para mí es un continente poco conocido en el aspecto profesional y también donde nos hemos encontrado un año tras otro y donde hemos departido y en donde hemos discutido por cuestiones profesionales es en el jurado del premio Cirilo Rodríguez, del cual él también formaba parte. Y sí, ahí también pues tuve la oportunidad de tratarle y en ese sentido pues tengo la impresión de que era un hombre justo y y que buscaba, cuando se trataba de premiar a algún periodista, buscaba todos los pros y todos los contras de los que al principio podían quedar un poco eliminados del juicio final. En este sentido le conocí bastante, porque claro, nos encontramos en alguna ocasión en la misma reunión del jurado en Segovia, a veces defendiendo distintos candidatos, y en este sentido también le conocí como un hombre, ahora es fácil cuando uno muere, tal, un hombre que yo le diría que era un hombre que buscaba hacer justicia, hacer justicia. Sí. Estuvo por ahí por Beirut también en algún momento, En ¿verdad? alguna ocasión, pero no muchas. Y de aquella época, Tomás, ¿en qué creéis que habéis pasado? Me voy a limitar, circunscribir al núcleo de Beirut y a los años de la guerra civil.
¿Cuál creéis que es vuestro, ahora que el periodismo está cambiando y lo hemos hablado mucho, el periodismo de corresponsalía se ha transformado por este imperio de lo digital, de lo inmediato, de la imagen? Cuál crees que es el mayor legado que habéis dejado esa generación de periodistas? Hemos hablado otras veces de figuras como Robert Fisk o de españoles como Bueno, Maruja Torres. de no tener que trabajar bajo la presión instantánea, de no tener que trabajar para esta especie de costumbres que se han establecido ya y que por lo tanto nadie las va a cambiar, de la inmediatez. Es decir, todo tiene que ser en el mismo tiempo, el hecho real es el que ya es noticia, no es aquello ya la famosa teoría de que la información era el medio, que fue una especie, como tú sabes muy bien, principio sacrosanto, que es verdad y que ha durado casi un siglo o casi, sino que ahora todo está basado sobre lo instantáneo. Y claro, la multiplicidad y multimillonaria que es la situación instantánea no se puede de ninguna manera ya ni medir ni calibrar. Todo el mundo puede decir lo que le dé la gana y tiene todo el derecho. Y en ese sentido, claro, a mi modo de ver, se han quebrado algunos de los principios de, del periodismo que yo diría incluso que sería un poco también de reposo. Oiga, sí, sí, pero espera a ver 5 minutos, a ver si esto que ahora en este momento ya no parece definitivo se ha establecido así. No, entonces, claro, entre que ya llevamos toda la época de que la información es espectáculo y ahora ya pasamos de espectáculo a que es instantes, evidentemente el mundo que yo he vivido ha cambiado o ya no existe. Y por lo tanto, en este sentido, claro, no quiero decirlo, pero ya formo parte de un cierto mundo bueno, que en este momento ya no tiene evidentemente la misma importancia que ha tenido. ¿Por qué no? Y con esa realidad periodística nueva, hablamos de que el periodismo, la necesidad de informar, los medios de comunicación, las tertulias, los digitales, hay una eclosión. No quiere decir que no haya consumo informativo, eso está claro que está ahí. Pero el periodismo que vosotros hacíais y que seguís haciendo, y algunos intentan o intentamos, hemos intentado o siguen perseverando por fugazmente al menos seguir haciéndolo, ¿crees que tiene futuro o crees que será superado por los tiempos? Mira, yo creo que hay una cosa clara en la vida. Eh, Me parece que era Valle Inclán que decía, hablando de obra literaria, decía algo así, en la obra literaria nada se destruye ni nada desaparece, todo se aprovecha. Es decir, que en este sentido, lo que llamamos el famoso background, lo que tú me puedes preguntar ahora, oye Tomás, ¿de qué te sirve estos 3.000 libros que andan por ahí, en fin, que son estos? ¿O de qué te sirve? Tengo una muy buena memoria. ¿O de qué te sirve? Ahora estoy leyendo la parte final que la recomiendo a todo el mundo de Pérez Galdós, los, las novelas que escribe sobre la época de la Primera República, sobre el final del reinado de Isabel II. Me refiero a los episodios nacionales, que es cuando ya el reino de Isabel II se convierte posiblemente en el reino más horrible que ha sufrido la España moderna. Entonces, el final sería, en el fondo, nada se destruye y todo se aprovecha. Y en ese sentido, yo creo que tampoco hay que constantemente flagelarse y decir si esto ha acabado, está acabado. Bueno, ha acabado. Hay mucha gente en el mundo, es decir, para unos cada uno se mueve en círculos, en pequeños círculos, en grandes círculos, y en ese sentido yo creo que todo continúa. Entre tanto cambia el paradigma, no sigamos disfrutando y sigamos leyendo, porque todavía hay, seguro que seguirá, y como digo, esto quizás es un impasse, es una reconfiguración o cambiará la forma, pero lo sustancial, pues la necesidad de informar, de conocer, de las realidades que ocurren en el mundo, que ocurren en regiones como esta, pues sigue viva, ¿no?
Te quiero preguntar también, Tomás, para ir terminando, que llevamos casi 50 minutos y no quiero prolongarme en exceso, que ya en Beirut Sí, hace un poco de calor, hace un poco de calor. Hace calor, ¿no? Pues prometo que vamos terminando ya. Te quiero preguntar, Tomás, por por esa realidad política libanesa actual que un poco hemos abordado anteriormente, ese problema en la jefatura del Estado, ese problema de la elección, sigue sin haberse elegido un presidente de consenso, y otros muchos problemas en la administración cotidiana, hemos hablado, económicos, sociales, que van hasta desde los problemas con la retirada de dinero hasta el suministro eléctrico, pasando por la recogida de basura. ¿Qué horizonte ves en los próximos años en el país, ahora que parece que hay una situación de tregua con Israel, a propósito de la cuestión de la delimitación de esos yacimientos de gas en el Mediterráneo, que parece, como digo, que vivimos un momento de cierta calma? En Siria la situación no está como estaba hace algunos años. ¿Crees que el escenario augura es una situación algo mejor para el Líbano en los próximos años? De alguna manera me has respondido antes que no, que crees que el barco sigue avanzando por inercia. Mira, si tuviera ahora que enseñarte periódicos de hoy, concretamente el Orient Le Jour de hoy, te pondrías los pelos de punta. Por ejemplo, otra vez tenemos palestinos contra palestinos, porque esto también es un tema muy, muy gordo y muy grave. Y el tema palestino siempre a mi modo de ver, se ha desenfocado, en un sentido. Luchas desde hace ya una semana con bastantes muertos, 15, 16, aquí claro, hablamos 15, uno más, uno menos. En Saida, en el campo de refugiados de El Helwood, que yo no sé cómo vive allí la gente amontonada y hacinada. Pues resulta que allí los grupos de siempre, Al-Fatah y Hamas, estos días se están dando grandes abrazos y besos y han matado bastante gente ya, 10, 12, 13 personas. Hoy el Reino de Arabia Saudita y Principados del Golfo acaban de publicar un comunicado recomendando a sus conciudadanos que no visiten el Líbano porque está en peligro. Y para acabarlo ya de remozar, la situación todavía explosiva que hay dentro de los propios políticos libaneses para llegar a un acuerdo mínimo para intentar presentar, que todavía no lo han podido hacer, candidatos válidos para la presidencia de la República. Esta es la realidad. Pero tú bajas otra página y ves los conciertos del verano, Baalbek, he estado en Baalbek 2 veces, el festival de Baalbek, ves nuevos restaurantes que se abren, ves cómo están las playas, ves cómo los aviones van llegando, como tú sabes, yo voy al Sporting y entonces, el domingo sobre todo, entonces todos oímos cómo los aviones sobrevuelan y la gente está contenta. Mira, ya llegan los turistas con los dólares. Querido Antonio, esto es el Líbano. ¿Por qué? ¿Qué tiene el Líbano que permite que esa realidad que hablamos, de esos contrastes? Bueno, porque la gente está ya, o sea, otro tipo de gente, un españolito, un francesito, un alemanito, evidentemente, no quiero generalizar, no tendrían una capacidad, digámoslo con todas las palabras, ni de aguante, ni de nada. Pero claro, también lo que ocurre es que la gente, como tú sabes muy bien, se aclimata al medio. Entonces, cuando tú tienes un medio difícil, o bien te aclimatas al medio, o bien dejas de vivir. ¿Y por qué se reúnen en el Líbano, Tomás, esas circunstancias en el Líbano que vemos, ese ambiente de vitalismo, de ganas de vivir, de diversión, de por qué no en Siria, por qué no en Egipto,
¿Por qué en el Líbano? Esto serían otras conversaciones, Sería para Antonio. otra conversación. ¿Qué hay de mágico en ese país, en ese territorio, que lo hace diferente al vecino? Cruzas la frontera. Porque los libaneses, repito, están ya habituados a todo esto y no se dan por vencidos. Y no tienen tampoco, el país es muy pequeño. También esto quizás es importante. Si el país fuera más grande, habría posibilidad de que la gente se repartiera por distintas zonas del país, ¿no? Pero claro, también aquí, como tú sabes muy bien, son 10.454 kilómetros cuadrados, de los cuales tampoco pueden salir. Es decir, pueden salir, como han hecho siempre, yendo hacia las Américas y yendo al África, donde también hacen calamidades, ¿no? Por ejemplo, ahora en lo que está ocurriendo en Níger, pues también hay, yo me he dado viendo imágenes, me he dado cuenta que hay muchos sitios que el centro de la ciudad que son los nombres de restaurantes libaneses, porque como tú sabes, los libaneses también se meten entre otros países un poco para explotar a los negros, ¿no? Entonces, en este sentido, son una serie de circunstancias que les viene de la historia, que les viene del carácter y que les viene de la necesidad. Y entonces, cada uno es una serie de cosas que no puede dejar de tener en cuenta por si quiere ya sobrevivir. Ya para ir terminando, Tomás, ya de verdad, ¿en qué estás ahora? ¿Qué tienes por escribir? ¿En qué tienes entre manos? Estabas hablando de los episodios nacionales de Pérez Galdós. ¿Sigues Sí, tu que cita con recomiendo a todo el mundo, sobre todo los españoles, claro. Bueno, yo voy a estar aquí en septiembre volveré a España, donde tengo que dar algunas conferencias y donde tengo mi mundo y mis actividades y continuar viviendo con toda mi vocación y con todo mi cariño a mí mismo. Yo me tengo cariño a mí mismo. Y en lo estrictamente literario, periodístico, ¿en qué estás ahora mismo metido? ¿Estás con algún libro nuevo? Bueno, ya veremos, ya veremos, ya veremos. Ayer estuve otra vez en la noria de Beirut, subiendo a la noria de Beirut y pasándolo bien, que contigo al final no No fuimos. fuimos a la Noria, no fuimos a la Noria. Nos Pues quedamos. esta sería, cuando vuelvas, esta sería una pequeña cosa que haríamos, además de ir a aquel bar de los comunistas. El bar de los comunistas, que fue un auténtico descubrimiento. Que mejor que cuando vayan los espectadores que puedan y tengan ocasión de ir a Beirut, que vayan a Hamra, que vayan a buscarte y que lo hagas como hiciste conmigo, los lleves allí. Así lo haré. Pues Tomás, no te quito más tiempo, casi una hora hemos estado de charla, podríamos haber seguido mucho más, pero así lo que hacemos es que lo dejamos, los temas pendientes, para otra conversación, para otra charla, porque Muy seguro que el contento Líbano y Beirut. que tengas éxito. Eres un hombre capaz, con una fortaleza que yo a medida que te voy conociendo más me gusta, y con una cosa que para mí es muy importante, el sentimiento que tú tienes hacia mí de amistad. Muchísimas gracias, Tomás. El placer ha sido mío. Hasta muy pronto, que tengas muy buena tarde y que no pases mucho calor en Beirut. Hasta Yo pronto, creo que amigo. pasas tú más calor en Sevilla. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Pásalo muy bien. Muchas gracias, Tomás. Un abrazo muy fuerte y hasta Adiós. muy pronto a los espectadores de Frontera Abierta. Muchas Hasta gracias. pronto. Gracias.